Amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más, volvemos aquí a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, como el Señor nos lo dice allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos, al igual como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, allí en el Evangelio de Juan, Yohanan capítulo 5 versículo 39, cuando nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera, sabiendo nosotros, pudiendo entender que ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, entonces debemos escudriñar la bendita y preciosa palabra de Dios. Recuerda que hemos venido meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua. Siguiendo los pasos de Yahshua. Recuerda que el Señor mismo dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Lo estamos haciendo a través de el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Gloria a Dios, y estamos mirando en esta noche, vamos a continuar. Ayer comenzamos con un subtítulo que se llamaba Perushim, o sea, fariseos, los Perushim, los fariseos, y hoy vamos a mirar, vamos a continuar con este tema de los Perushim, de los fariseos. Y vamos a continuar. Ayer terminamos con el punto E, que era de acá y todo será tahor, da limosna y todo será limpio. Y hablamos de lo que el Señor estaba pidiendo de nosotros, es que nosotros demos nuestro corazón a Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, que lo recibamos en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador, y toda nuestra vida va a ser limpia. Hoy seguiremos mirando entonces el punto F, que dice Mishpat y Ahavá de Hashem. Mishpat y Ahavá de Hashem. Dice el versículo 42 del Evangelio de Lucas, capítulo 11, de la siguiente manera: mas ay de vosotros, fariseos, Perushim, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Es interesante, aquí cuando empezamos ya el Señor nos había dicho que diéramos acá, y que todo sería tahor, que diéramos limosna y todo sería limpio. Y ahora el Señor, acuérdate que está hablándole a los fariseos, a los perushim, a los religiosos de la época, personas que tenían conocimiento profundo, o aparentemente tenían un conocimiento profundo de la Torá, de la palabra de Dios. Ellos eran los que predicaban el mensaje del Señor, los que leían. Normalmente se congregaban cada Shabbat en las sinagogas, leían la Torá, leían los Nevi'im, leían allí, y ellos explicaban la Torá y los Nevi'im como a ellos les parecía. Hoy por hoy lo siguen haciendo. Hoy por hoy el pueblo de Israel, los religiosos, los judíos, porque cuando hablamos del pueblo de Israel y de los judíos, queremos hacer un énfasis, es que no todos los israelitas son judíos, o no todos los israelíes son judíos, no todos los israelitas
israelíes son practicantes del judaísmo. Eso es lo que estamos hablando. Pueden ser judíos, pero no practicantes del judaísmo. Pero hoy los practicantes del judaísmo, los que siguen estudiando la Torá, el Tanakh, la Torá, los Nevi'im, los Tehilim y todos los libros de la Biblia, del Tanakh, ellos se basan en un libro llamado el Talmud, entre otros libros. ¿Qué pasa con el Talmud? ¿Qué es lo que ellos dicen? El Talmud es lo que escribieron los sabios, lo que los sabios disciernen sobre la palabra de Dios, y ellos disciernen de aquí, de esta y aquella manera, de tal manera que ellos, lo que el Talmud diga, tiene una autoridad similar al Tanakh, o quizás una autoridad mayor que el Tanakh, porque es lo que el Talmud diga, es como ellos van a interpretar el Tanakh o la Torah. Entonces aquí encontramos que el Señor está hablándole a unas personas muy parecidas a las de hoy en día, que interpretaban la palabra del Señor, la Torah o el Tanakh, de acuerdo a cómo lo interpretaban los llamados sabios de Israel. Y el Señor es claro cuando le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que enseñáis como doctrina mandamientos de hombres. El Señor dice: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hoy por ahí en muchísimos lugares, en muchísimas aquellas llamadas iglesias, inclusive en ciertas quejilas, iglesias cristianas, quejilas mesiánicas, se enseña como mandamiento doctrina de hombre. No están basando toda la enseñanza en la palabra de Dios. A veces nos salimos del texto, el contexto, miramos más el continente que el contenido. Nos vamos más por cosas que no tienen que ver, y nos vamos alejando de la palabra de Dios. Esto es lo que estaba sucediendo con los perushim, con los fariseos en la época de nuestro Señor Jesucristo. Religiosos, guardaban la letra, pero estaban pasando por alto algunas cosas. Y esto así, aquí donde el Señor comienza a acusar a los perushim, cuando les dice: mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la mishpat y el ahavá de Hashem, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay algo interesante. Estamos hablando de cómo los religiosos de la época, no voy a hablar de los religiosos de la época de Hamashia. Los religiosos de la época de Hamashia son iguales a los religiosos de la época de hoy en día, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Hoy por hoy, en muchos movimientos religiosos llamados cristianos, están enseñando que no se debe diezmar, que nosotros no debemos diezmar, que el diezmo es del Antiguo Testamento, que el diezmo ya nosotros no damos, que ahora nosotros damos ofrendas, y sacamos el texto del contexto, porque encontramos que en el Nuevo Testamento los discípulos, los talmidim de Hamashia no pedían diezmos, y nosotros tenemos que entender que los discípulos, los talmidim de Hamashia, no pedían diezmos abiertamente. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo de los discípulos, de los talmidim, de la iglesia primitiva, existía un lugar llamado el templo, el Hamikdash, el templo, el lugar donde todo el pueblo de Israel, absolutamente todo el pueblo de Israel iba y llevaba los diezmos. Este era un mandamiento, es una misvat de Elohim, es un mandamiento de Dios, y como es un mandamiento, es de estricto cumplimiento, de tal manera que
todo el pueblo de Israel llevaba los diezmos a el templo. ¿Por qué razón al templo? Porque así había quedado establecido en la Torá cuando el Señor dio la orden a Moisés allí en el monte Sinaí. Ellos recibían, el Señor dice, mire, yo voy a levantar en medio del pueblo mis siervos, los hijos de Leví, los levitas y los descendientes de Aarón, mi sacerdote. Ellos van a recibir el diezmo de todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque ellos van a estar en el trabajo de el templo, el trabajo de la obra de Elohim, iban a estar ellos, y no tenían heredad en parte del pueblo, de tal manera que Hashem, Elohim, es su heredad. Esa era la heredad. Recuerda que cuando Dios establece su palabra, cuando Dios empieza su promesa con Abraham, acuérdate que el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos, lo llama para que vaya a la tierra que él le daría. Deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, le dijo el Señor allí a Abraham en Ur de los Caldeos en Harán. Y Abraham deja todo lo que tiene. El Señor le da una promesa, le dice: benditas serán en ti todas las simientes de la tierra. Quiere decir que en Abraham serían benditas todos los pueblos, que aquel que luego abrazara la fe, la emuná de Abraham, que creyera en el único y verdadero Dios, sería bendecido. Dios daría su verajá a esa persona y esa persona sería parte de su pueblo, de sus redimidos. De tal manera que Dios viene y establece, un pacto con Abraham que va a traer, ¿cómo diríamos?, a abarcar toda la raza humana, iba a abarcar a todos los pueblos en su bendición. Pero entonces aquí empieza el Señor haciendo esto, luego en Isaac le da la promesa y luego a Israel lo bendice también, es parte de la promesa. Mira, esto va saliendo, se va extendiendo, empieza con Abraham, que es una persona que antes de llamarse Abraham se llamaba Abraham, que significa padre enaltecido. Era un padre enaltecido que a los 90 años todavía no tenía hijos. Dios le cambia su nombre de Abraham por el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes. Era padre de multitudes, a los 90 años era padre de multitudes y no tenía hijos. A los 100 años Dios le da un hijo llamado Isaac, cuando ya Abraham estaba en su vejez, cuando Abraham ya iba llegando al final de sus días. Dios le da a Isaac como parte de esa promesa. Y mira, aquí hablamos de la emuná sobre emuná de Abraham, fe sobre fe. Era un hombre que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Yo estoy tomando esta idea para que podamos nosotros canalizar la enseñanza que Hamashiach está dando en este verso. Entonces aquí viene Isaac y hace parte de la promesa. Entonces en un hombre nace otro hombre, y allí es cuando Abraham deja ya su semilla, su simiente. Allí está Isaac, y luego Isaac, el hijo de la promesa que le nació en la vejez a Abraham, él empieza a recibir la bendición en él. Empieza a recibir la promesa. Viene la promesa, cae sobre los lomos de Isaac. Isaac viene
Y empieza y tiene dos hijos, uno llamado Esaú y el otro Jacob. El mayor serviría al menor en la promesa, pero allí entonces comienza la expansión del reino de Elohim, la expansión del reino de Dios, del Malchut Hashem. Allí el reino de Dios empieza a esparcirse en Isaac y viene y Jacob toma la promesa que es dada a Isaac. Y allí luego, aquí encontramos a dos pueblos, uno que es el pueblo de la fe, el pueblo de la emuná, y el otro que es el pueblo de la carne, el pueblo que está más atado a las cosas de este mundo que a las cosas del Señor, que a las cosas de Adonai, de Hashem, de nuestro Dios. Entonces viene Jacob, y este Jacob recibe la promesa. Este Jacob se ata a la promesa, se agarra a la promesa, se aferra a ella y empieza a caminar con Hashem, con Dios. Tiene un encuentro allí. Nosotros lo encontramos en el libro de Bereshit, cuando él tiene un encuentro con Dios en un lugar llamado Luz. Ese lugar, Luz, en hebreo significa almendro. Él tiene un encuentro con el Señor en el almendro. Él había puesto una piedra de cabecera, se acostó allí en ese lugar llamado Luz o almendro. Y allí él tiene una visión donde ve una escalera que sale de esa piedra donde él está recostado y sube a los Somayín, a los cielos. Y allí él ve que ángeles suben, ángeles bajan a través de esa escalera, y él se despierta temeroso y dice: ciertamente este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Tomó la roca donde había recostado su cabeza para dormir y la ungió con aceite y llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Allí, a partir de ese momento, Dios empieza a manifestar su gloria sobre Jacob, empieza a manifestar su gloria sobre él. Él es transformado por el poder de Elohim, y ahora él va a casa de su tío Labán, y allí es donde él conoce a Raquel, a la que ama, y su tío le engaña y le da por mujer a Lea, y luego le da por mujer a Raquel por 14 años de trabajo. Y allí es donde comienza el pueblo de Israel a multiplicarse. Empieza a multiplicarse y a cumplirse la promesa de Dios en Abraham. Estoy tomando esto como un canalizador de la promesa de Dios, de lo que estamos viendo aquí en adelante. Entonces, cuando pasa todo este tiempo, luego yo no me voy a quedar mucho tiempo, el pueblo de Israel llega a Egipto, el pueblo de Israel es esclavizado en Egipto. Dios levanta a un libertador. Entonces ya podamos entender que el pueblo de Israel es un tipo de la iglesia de Cristo, la quejila de Hamashiach. Él viene, este pueblo de Israel, y Egipto es un tipo del mundo, y Faraón es un tipo de Satanás. Viene Moisés, que es un tipo de Hamashiach, un tipo de Cristo, y lo saca, porque Dios el Padre, el Abacados, Elohim, envía a Moisés a Egipto para que saque a su pueblo de la esclavitud y lo lleve hacia la tierra prometida. Todo esto era simplemente la maqueta de Dios, lo que Dios haría al final al bendecir en el creyente Abraham a todas las naciones, de tal manera que llevándolo por el desierto, por el Bemidbar, él lo lleva a un lugar llamado el monte Sinaí, y allí Dios, Elohim, el Abacados, Elohim le da a Moisés la Torah, le da los mandamientos, los misbot, y allí esos mandamientos quedan establecidos en su Torah y son de estricto cumplimiento, de tal manera que debería llegar a las naciones y todos los hombres deberían cumplir. Recuerda que Israel simplemente era la maqueta de Dios, no era el edificio construido. El edificio construido, el verdadero pueblo de Dios, es aquel que Elohim
construye a través de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Hamashiach. Es en Hamashiach. ¿Qué hace Hamashiach? Viene. Es Dios, es Emmanuel, es Dios con nosotros que se hace carne y toma la forma humana, y Él viene a redimir, no a Israel, viene a redimir a toda una humanidad, de tal manera que toma la pared intermedia que dividía al pueblo de Israel y al pueblo gentil, la derriba y hace de los dos pueblos un solo pueblo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o Kehila de Rebe Melech Adonai Yahshua Hamashiach. Somos la Kehila, somos la congregación de Elohim a través de la sangre de la bendita Dam que Hamashiach vertió en la cruz del Gólgota. Somos redimidos y somos un solo pueblo. Aquí se cumple la promesa que Dios nuestro Elohim le dio al creyente Abraham, que fue llamado siendo incircunciso, que luego fue circuncidado como parte del pacto, y luego esa promesa llegó a nosotros. Aquí voy a tomar ya entonces la enseñanza. En el monte Sinaí, el Señor, Elohim mismo, le dijo a Moisés que todo el pueblo debería diezmar. Dice, indefectiblemente diezmarás. Aquí no hay vuelta de hoja. Tienes que tomar el diezmo. Todas las personas tienen que diezmar y ofrendar. Pero la obligación no era ofrendar. La obligación que Dios, o la misbat de Dios era diezmar. Indefectiblemente diezmarás. De tal manera que cuando el templo estaba levantado, Dios, o sea, los talmidín, los discípulos, llevaban los diezmos junto con todo el pueblo de Israel al templo, porque ese diezmo era para el sustento de los sacerdotes y los levitas. Una vez que cayó el templo, entonces ya no tenían a dónde llevar el diezmo, pero no quería decir que no deberían diezmar. Entonces aquí yo voy a tomar esta enseñanza cuando el Señor nos dice Mispat y Jajabá de Hashem, justicia y amor de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor dice, mire, le está recriminando a los Perushim, a los fariseos, que ellos estaban diezmando la menta y el eneldo y toda hortaliza. Ellos diezmaban todo lo que llegaban sacaban el diezmo. Ellos diezmaban. O sea que ellos estaban sacando el diezmo para llevarlo al templo. Ellos no eran los sacerdotes, ellos no eran los levitas, eran los perushim, los fariseos, los religiosos. Ellos diezmaban religiosamente todo lo que recibían y llevaban el diezmo al templo. Pero el Señor dice, mire, ustedes diezman todo, están diezmando todo, pero se han olvidado de dos cosas importantes, muy importantes en un verdadero talmidín, en un verdadero discípulo, en un verdadero creyente, que es la mishpat y el Ahavá, que es la justicia y el amor de Dios. Ustedes se olvidaron de hacer justicia y del amor de Dios. De eso se han olvidado. Ustedes todo lo que hacen, lo hacen religiosamente. Cumplen las misbot religiosamente, pero se están olvidando de algo que yo les he ordenado, que es la justicia y el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor que viene de Dios, ese amor que viene de lo alto, ese jajabá que viene de arriba, que nosotros debemos darle a todos aquellos. No era solamente diezmar, Aquí no está hablando de que ellos reciban el diezmo.
Ellos no estaban recibiendo el diezmo. Los perushim, los fariseos no estaban recibiendo el diezmo. A ellos no les pertenecía el diezmo. Ellos estaban diezmando. Pero estaban olvidando una cosa. Estaban tan enfocados en sus ritos religiosos que se habían olvidado de hacer justicia y de dar amor a Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa que nosotros hacemos las cosas religiosamente y nos olvidamos del amor de Dios? Nos olvidamos de la justicia, de ser justos. ¿Con quién? No con Dios. Porque posiblemente estamos diezmando, tenemos que hacerlo, eso es indefectible. Esto no ha cambiado. Pero no quiere decir, el Señor dice, mire, era necesario que ustedes diezmen, es necesario, mire, el Señor se lo está diciendo claramente a los perushim, es necesario. Quiere decir que había que hacerlo. Es necesario hacer. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Era necesario hacer la mispah y la ajavá, o el ajavá, la justicia y el amor, sin dejar. Mira esto es claro, sin dejar de hacer aquello. No puedo dejar de diezmar. Tengo que seguir diezmando, tengo que seguir dando para la obra del ministerio, tengo que seguir alimentando a los siervos del Dios Altísimo. No quiere decir con esto que ahora entonces nosotros nos tenemos que llenar, no. Aquí hemos hecho un estudio, una meditación profunda sobre lo que significaba los diezmos y para qué eran, o lo que significan, para qué eran y cómo se deben repartir. Aquí para la gloria de Dios no nos estamos enriqueciendo con los diezmos. Aquellos que se enriquecen con los diezmos, que han malinterpretado la ley del diezmo, que han tomado los diezmos como ganancias deshonestas, ellos darán cuenta a Dios nuestro Elohim por lo que hagan con eso. Pero aquí es importante que el Señor nos dice, mire, es necesario hacer justicia, amar al Señor, amar a tu prójimo como a ti mismo, hacerlo como estás diezmando. Así como cumples la misvá del diezmo, cumple la misvá del amor al prójimo y de la justicia. Deja de ser injusto, practica la justicia. El Señor dice que Él viene. ¿Sabes una cosa? El Señor viene, Él está en las puertas. Las puertas ya están a punto de estar cerrada. El Señor va a venir por su quejila, el Señor va a venir por su iglesia. Eso no te quepa la menor duda. Él va a venir. Pero entonces el Señor dice, mire, hagan justicia, porque el que es injusto, justifíquese más cada día, y el que es injusto sea injusto más cada día. Va a venir el momento en que el Señor va a arrebatar su iglesia, va a venir por su quejila, va a venir por esa iglesia comprada a precio de sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, a judíos y a gentiles, aquellos que se fueron reunidos en un solo pueblo. Por ellos vendrá y los levantará. Ahora, aquí la pregunta es, ¿en qué parte estoy yo? ¿Soy parte yo de la iglesia, de la quejila, de nuestro Señor Jesucristo, de Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach? He sido comprado a precio de sangre. Estoy haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro. Estoy practicando la justicia y el amor de Dios, el Ahavá de Hashem. Estoy practicando esto que Dios me ha ordenado en su palabra, o solamente estoy mostrando una parte de mí, estoy haciendo uno y la otra no lo estoy haciendo. Si el Señor viniera hoy a pedir tu vida, si Él viniera a levantar su iglesia, nos vamos con Él, nos iremos con el Señor. ¿Estamos preparados para el encuentro con Elohim, para el encuentro con Dios? Amados hermanos, hermanas,
amigos y amigas que me escuchan, el Señor va a venir. De eso no te quede la menor duda. Estamos viendo el justo juicio de Dios. Hoy por hoy nos dicen que estamos oyendo hablar de una pandemia como lo es el COVID-19, el coronavirus que ha llegado a todas partes, y nos dicen que no es tan peligroso como lo fue el SARS, o como lo fue el flu, o como lo ha sido el flu, o como la gripe porcina, que no es tan peligroso. Pero, si no es tan peligroso, si no es tan dañino, si no es tan malo, ¿por qué en este momento esto está afectando a toda la faz de la tierra, de tal manera que las naciones están cerrando sus fronteras, que los gobiernos están pidiéndole a la gente que se quede en sus casas, que la gente se encierre, que la gente se aísle? Si no es tan peligroso, ¿por qué lo están haciendo? Estamos viviendo el justo juicio de Dios. No podemos quitarle importancia a lo que se está viviendo hoy. Tenemos que saber que el juicio de Dios viene sobre la faz de la tierra y que su iglesia tiene que estar presente. Su quejila tiene que estar presente en el tiempo del juicio. Lo importante, amado hermano, amada hermana, es que nosotros estemos escondidos en Cristo, en Hamashia, cubiertos con su preciosa sangre, con su preciosa dam, que estemos cubiertos con ella y que estemos andando en santidad. Estamos comenzando. Esto tan solo comienza. Esto solamente son principios de dolores. Pero estaremos nosotros, seremos dignos de ser hallados, hallados dignos de estar de pie delante del Señor. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a Rebemelech, a Yeshua HaMashiach, te quiero decir, el juicio de Dios está decretado. Y ese juicio llegará sobre tu vida. Sea que te llegue aquí en vida, o sea que tengas que presentarte ante el gran trono blanco. La Biblia dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay otra segunda oportunidad. La oportunidad es aquí sobre la faz de la tierra. El juicio de Dios se está derramando, pero Dios te está llamando, o nos está llamando a nosotros, a toda la humanidad, a un arrepentimiento. La puerta aún está abierta, pero permíteme decirte que esa puerta se va a cerrar. Como en los días de Noé, cuando Noé predicaba la justicia y predicaba el amor de Dios y nadie le escuchó hasta que la puerta se cerró. Y aunque quisieron y clamaron salvación, no hubo quien les escuchase. Mi pregunta es, ¿cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? ¿Estamos adentro o nos vamos a quedar por fuera? Si tú aún no has entrado, no le has recibido al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Me estoy alargando un poco, pero es importante que tú lo sepas. Es el día aceptable, la hora de salvación. Necesitas entregarle tu vida al Señor. Si no lo haces, quizás mañana sea demasiado tarde. Hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una confesión de fe creyendo en tu corazón. Dice Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, y confesares que en tu boca que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no le has entregado tu vida, este es el momento. Solo tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer.
que hagas, solamente tienes que decirle en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, borra mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda saber o entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y ha cambiado tu vida. 3 recomendaciones quiero darte antes de que terminemos este tiempo. Es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la seguridad que el Señor estará allí a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, nuestro Elohim, agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el evangelio completo, el evangelio del reino del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Recuerda, no el predicador. A veces hay personas que aparentemente están hablando del Señor Jesucristo, pero el centro son ellos. Que el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Que el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de alguno en tu ciudad, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Será hasta en la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, aquí desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Bendiciones y hasta la próxima oportunidad.